Dos proyectos políticos se disputan el futuro del país. Por un lado, el retorno de las propuestas neoliberales y por el otro, la recuperación del Estado con el eje puesto en la inclusión social y la participación política. La ley de identidad de género, el matrimonio igualitario y la participación de los jóvenes en la política también forman parte de los derechos conquistados en la última década. Lo que estamos definiendo es el futuro de nuestra sociedad, de nuestro país, de nuestros compañeros ciudadanos. ¿Por qué? Porque si no tenemos una capacidad legislativa para que las leyes estén al servicio del pueblo, porque las leyes liberan. Los poderes económicos concentrados no necesitan la ley, tienen la fuerza que le da su poder económico. El sector más rezagado, más humilde, más apartado de los bienes materiales, necesita la ley que lo proteja. La sociedad tendrá la oportunidad de elegir el proyecto de país que gobernará los próximos años en Argentina. Marina Peñuti, Telesur, Buenos Aires. Dos proyectos. Hoy el Arcón se va a presentar un tanto atípico. Con Yapur venimos conversando largo y tupido desde hace ya un tiempo sobre una idea, o mejor dicho, sobre una opinión que tenemos relacionada con la actualidad de América Latina y Argentina en particular. Concretamente nos preguntamos si existen dos proyectos sociopolíticos y culturales en nuestro país. Y decidimos tener una charla in situ y compartirlas con ustedes para reflexionar juntos sobre el tema. Por supuesto que en medio de todo esto escucharemos muy buena música, como siempre, y además tendremos opiniones de personajes entrevistados, propios y ajenos. Sí, así vamos a empezar hoy, porque en realidad está bueno esto de sacudir un poco la comodidad de no pensar o que los otros piensen por nosotros, ¿no? A partir de este momento, Antonio Yapur y Rodolfo Paolo Antonio estamos abriendo el Arcón. Allí dentro nos reencontraremos con cosas que jamás perdimos, con otras nuevas que quizás nunca olvidaremos y con lo mejor de nosotros, para compartir junto a ustedes este espacio de radio.
Decíamos antes de la música que hoy desestructuramos el arcón, porque trataremos de llevar adelante una charla referida a los proyectos políticos en Argentina. Nos propusimos como primer medida ser claros, como siempre, y no aburrirlos como una cuestión de respeto a ustedes, los oyentes. Te cuento que encontré esta charla entre dos sujetos que nos puede ayudar como una intro. Me pareció que está buena porque pone este tema que queremos desarrollar en un contexto histórico. Los escuchamos y seguimos. Bueno, vos fíjate que en el programa este que nosotros estuvimos haciendo, tocamos la cuestión desde el punto de vista histórico del proyecto bolivariano y del proyecto de dominación norteamericano. El ejemplo de todo esto que escuchamos, me parece que lo más simbólico, está todo bueno, pero lo más simbólico, cuando dijimos del festejo del centenario de la Revolución de Mayo. Vos fíjate cómo se festejó el centenario de la Revolución de Mayo, donde además del protagonismo económico de los sectores dominantes, había un protagonismo político, social y cultural de los sectores dominantes de nuestro país. Y fíjate cómo festejamos el segundo centenario. Fue distinto, ¿no? Fue distinto. ¿Por qué? Porque el protagonismo fue popular. Las calles estaban inundadas. ¿Y quiénes se enojaron? Los sectores populares. Y los que se enojaron y los que decían que no había que ir a los actos del bicentenario eran los sectores dominantes a través de lo que nosotros siempre decimos, que es, digamos, la punta de lanza de los sectores de la región, que son los medios dominantes de comunicación. Creo que tenemos un contexto histórico bastante claro. Lo que estaría interesante ahora es que desarrollemos un poco qué está pasando en esta que podríamos llamar Nueva Latinoamérica, en los distintos países o algunos de los países de Latinoamérica. Vos fíjate que cuando estábamos escuchando este pedacito del programa anterior, de ese programa que no me acuerdo cuándo lo hicimos, hablábamos del proyecto bolivariano. Hoy creo que de alguna manera quien encabezó esta nueva oleada de gobiernos populares en América Latina fue Venezuela con Hugo Chávez, con el proyecto bolivariano. Él lo llamó desde un principio al proyecto de gobierno y de sociedad como un proyecto bolivariano, y que retoma una línea histórica. En Cuba
Fidel Castro retoma la línea histórica de José Martí. En Venezuela, Chávez retoma la línea histórica de Bolívar. Y esa línea histórica fue la que fue inundando a una gran cantidad de países latinoamericanos. Hoy ya no podemos decir que estamos en soledad. Ni los argentinos, ni los uruguayos, ni los bolivianos, ninguno de los países latinoamericanos podemos decir que estamos en soledad. Estamos llevando cada uno con sus matices un proyecto social latinoamericano diferente, rompiendo con la estructura de dominación política, cultural, social y por último digo económica, porque siempre nos paramos en la cuestión económica, que es realmente importante porque son los que manejan el real poder económico en nuestros países todavía. Pero hay una revolución sociocultural planteada desde un lugar de independencia, de libertad, de liberación. Mal que le pese a muchos, ¿no? Y esa revolución que vos decís que, por último, económica, seguramente siempre empieza por lo cultural. Las revoluciones empiezan por la educación. Sí, si no, decirle a los cubanos. Bueno, por eso. Vos fijate que lo que decía Che Guevara, entre muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que decía el Che era que para que exista una sociedad nueva tenía que existir un hombre nuevo. Él era un convencido de que había que construir al hombre nuevo para que ese hombre nuevo pueda construir esa nueva sociedad. Me parece que por ahí pasa. Cuando decimos que reivindicamos los derechos de las comunidades históricas autóctonas en nuestro país, cuando reivindicamos los derechos políticos, sociales y económicos de los sectores populares, estamos diciendo que estamos produciendo una modificación no solamente desde el punto de vista económico, que tiene que ir acompañado de eso indudablemente, pero desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural. ¿Qué tiene que predominar en nuestra América Latina? Porque los sectores de poder durante estos 200 años últimos, 200 y pico años últimos, han estructurado una idea sociocultural pensada desde lo que era la idea sociocultural de la sociedad europea, sin tener en cuenta el desarrollo social y cultural de los países latinoamericanos, de los pueblos latinoamericanos. Y eso seguramente no es inocente, que no lo tengan en cuenta, lógicamente. Bajo ningún aspecto. Porque la cultura tiene que ser la que imponen ellos y no la real, la cultura del pueblo. Todo imperio tiene un bagaje, un ataque, digamos, para decirlo de una forma, porque se lo puede llamar de esta manera, cultural. ¿Por qué? Porque a nosotros en estas últimas épocas, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué nos imponían? A ver, que vos lo dijiste. Nos imponían el modo de vida americano. Claro. Que este modo de vida americano era este modo de vivir en realidad como viven los norteamericanos, los estadounidenses, para decirlo más específicamente. Los estadounidenses, o los sectores ideológicos de avanzada estadounidense, lo plantearon como el modo de vida americano. ¿Qué quiere decir? Que todos los americanos teníamos que adoptar el modo de vida estadounidense. Ese es un modelo de dominación cultural. ¿Qué te parece, Antonio, si escuchamos algo de música y después seguimos con esto de los dos proyectos políticos sociales en Argentina? Un sueño en la noche
des en el lugar y después me voy mirando el sol caer. El Arcón, un programa de radio. Dos proyectos. En este tramo del programa y para completar la idea de los dos proyectos sociopolíticos en América Latina, tenemos algunas opiniones, como la del director de la revista Oveja Negra, Chino Beltrán Besada, en donde dice que el imperio yanqui sabe que Argentina y Venezuela son los lugares débiles para golpear y de esta forma desestabilizar a la UNASUR, con la pretensión de golpear sobre ambos presidentes en el Caribe mediante una violencia e injerencia ostensibles y aquí solapadas para romper el eje Buenos Aires, Brasilia y Caracas. Si puede provocar en ambos casos un adelantamiento de las elecciones, lo hará, no tengamos dudas de ello. El diablo mete la cola en lo que cree su patio trasero y promueve candidatos en nuestro país que vienen a proponer el retorno de las relaciones carnales, en las cuales las reglas las pone el neoliberalismo. No hay matices en ello, es solo maquillaje para exhibir en la farandulización de la política que garantizan los medios monopólicos de comunicación. La batalla por la continuidad es determinante. La felicidad de nuestro pueblo se juega en ella. Lo que está en disputa son dos proyectos políticos antagónicos. O gana el proyecto nacional y popular, que representa un Estado fuerte y presente para regular el mercado, o gana la propuesta de derecha, que significa un Estado prescindente
para desregular el mercado y favorecer a los oligopolios. Más privilegios a las corporaciones, menos derechos para el pueblo. Y no se trata de un planteo maniqueo ni reduccionista. Esta situación es la que vamos a enfrentar en las urnas de octubre. Esto lo dice el director de la revista Oveja Negra, Chino Beltrán Besada. Y ahora, Antonio, te invito a vos y a los oyentes a escuchar este audio del politólogo y sociólogo argentino Atilio Borón, en donde describe cómo Estados Unidos trata de derrocar a los gobiernos de América Latina, contando para eso con la derecha tradicional y la oligarquía criolla. Escuchemos. Claramente son algunos de los agentes locales del imperio, ¿verdad? Una derecha muy fuerte, muy arraigada, pero que actúa de consumo con las grandes directivas imperiales, que en este momento se ha lanzado a la reconquista de América Latina, ¿verdad? Cuando decimos la reconquista de América Latina, queremos decir un proceso por el cual se trata de derrocar a los gobiernos que son vistos como enemigos por los Estados Unidos. Cuando digo enemigos queremos decir simplemente gobiernos que no aceptan órdenes ni que aceptan someterse a los dictados de Estados Unidos. Y para eso se cuenta con lo que es la derecha tradicional, la oligarquía financiera, agraria, industrial, siempre muy pendiente de las orientaciones que vienen del norte y que por supuesto están dispuestos a colaborar y de hecho lo hacen activamente para desestabilizar todos estos gobiernos, en algunos casos de una manera muy brutal, caso Venezuela, en otro caso como la Argentina, guardando todavía ciertas formas, pero el objetivo hacia el cual se encaminan esencialmente es el mismo. Es evidente que lo que charlamos al comienzo viene relacionado con lo que describe Borón sobre la derecha nativa en nuestro país, cómplice de los yanquis. Y también encontré este otro audio de una ponencia que dio hace un tiempo el economista argentino Alfredo Zayat, sumamente interesante, en donde define lo que significa un proyecto político, que puede servirnos como disparador para continuar con nuestra charla. No estamos analizando modelos económicos. Lo que se analiza son proyectos políticos con objetivos económicos determinados. El actual ciclo político es un proyecto político con objetivos económicos determinados. Crecimiento económico, con creación de empleo, industrialización e inclusión social. Pueden estar de acuerdo o en desacuerdo, es parte del debate, pero ese es el proyecto político con objetivos económicos determinados. Y a partir de ahí, a lo largo de este ciclo político, se han implementado medidas para cumplir esos objetivos económicos del proyecto político. Porque la política pasó a estar por encima y a subordinar a la economía. Pero cuando yo digo esto, uno dice, bueno, ¿solo este es un proyecto político con objetivo económico determinado? No. La economía es una ciencia social. No es una ciencia exacta, no es un modelito, no es que existió en la década del 90 el modelo de convertibilidad. Lo que existió fue un proyecto político también, con objetivos económicos determinados. La cuestión es que esos objetivos económicos determinados estaban en función de la concentración, extranjerización, exclusión social, flexibilización laboral. Y estaba, por ejemplo, explicitado lo que es el famoso consenso de Washington, donde había un decálogo de cuáles son las medidas de los proyectos políticos de ese momento. ¿Que cuál era? Bueno, se sabe, la flexibilización laboral, la apertura económica, las privatizaciones, la apertura al capital del exterior, el endeudamiento. El economista argentino Alfredo Zayat exponía sobre lo que es un proyecto político. Escuchamos un poco de música y la seguimos. Ay, che milonga la vida, hay que saberla bailar. A veces te va a tocar curtir con la más jodida,
pero milonga la vida se baila para soñar. Siempre podés inventar cuando no tengas salida, mientras te dejas llevar. Sacarle algo a la partida. Ay, che milonga la vida, hay que aprender a bailar. Bailando podrás sortear los escollos del camino. Cuando no te alcance el vino para ahogar alguna pena, cuando no pinte el azar para zafar las cadenas, siempre le podrás jugar una milonga al destino. Milonga, la vida, la vida, milonga. Cuando me raspe por dentro alguna cuita escondida, cuando no cierre la herida que se amodorra en el pecho. Cuando no cierre la herida que se amodorra en el pecho, siempre, siempre te tendré milonga para seguir la partida. Por vos me juego y no temo, sabiendo que me sostiene un entrevero de cuerdas que me destraba la vida. Milonga, la vida, la vida, milonga. Ay, che milonga la vida, hay que saberla bailar. A veces te va a tocar curtir con la más jodida. Dos proyectos. A ver, Turco, si estás de acuerdo conmigo. En estos días estamos en el 2015, ¿no? Se ponen en juego electoral dos proyectos que, digamos, atraviesan América Latina y en particular a nuestro país y de alguna manera desafían el establishment. Un proyecto vinculado a las clases dominantes y el otro a las grandes mayorías. Es histórico. Los intereses de las minorías tratan de predominar sobre los intereses de las grandes mayorías. Lo que decíamos también sobre el tema que esto no se termina nunca, porque cuando nosotros creemos que hemos triunfado, ahí es donde nos joden, nos cagan, para decirlo de alguna manera. ¿Considerás que tenemos que no bajar la guardia nunca? Pero si ellos bajan la guardia... Nunca. Por eso tenemos que reforzar el concepto de pueblo, de ciudadanía, reforzar el concepto del proyecto político y no dejarnos engañar cuando hablan meramente de un proyecto económico. Che, 12 años predomina la política en nuestro país y en grandes países de América Latina. Y no nos fuimos a la bancarrota económica, al contrario. Estamos viviendo un momento que hace muchos años no se vivía en la Argentina. Pero vos te diste cuenta que es esclarecedor este economista Zayat con el tema de que es un proyecto político y no un modelo económico. Eso es muy esclarecedor, que era lo que estábamos hablando hace un ratito. Bueno, de eso se trata. Lo que pasa es que ellos no quieren hablar de política.
¿Por qué? Pues fíjate lo que dice Macri, pues fíjate lo que dice algunos dirigentes del PRO, como los que tenemos acá en Santa Fe. No, nosotros no queremos pelearnos. Es la idea política que ellos tiran a la sociedad, no pelearse. Si ellos tuviesen el gobierno, o si ellos tienen el gobierno, necesitan hegemonía. Ellos no se van a pelear, ellos van a ejecutar, te van a cagar, y para ellos cagarte está bien. Porque para ellos cagarte significa que ganan mucha plata. Cada vez que querés hablar con alguien que no está inmerso en el tema político, en el tema social, te dicen, no, yo no hablo de política o yo no sé nada de política. Lo que ha marcado el neoliberalismo desde hace mucho tiempo, que no solamente es de la década del 90, es del 76. Todo empezó el 24 de marzo del 76, no nos olvidemos que los militares no solamente mataron gente, los militares le dieron pie a los economistas neoliberales, o al revés, pero ahí empezó, y la gente está muy marcada. ¿Vos te acordás que nos decían a nosotros, a los que militábamos en la época de los años 60? A este se lo llevaron y por algo será, de eso se trata. Hoy no quieren pelearse. ¿Qué significa no querer pelearse? Para la derecha, ¿qué significa no querer pelearse? Ahí tenemos que aprender a traducir, porque la cuestión simbólica es lo que nos termina jodiendo. No querer pelearse significa no querer discutir proyectos políticos, no querer discutir política. O sea, una vida livianita, una vida que te la lleven de un lado para el otro. En realidad, a la gente le parece que de esa manera es más feliz. Pero escúchame, el otro día estaba con una amiga que se supone que tiene 2 dedos de frente, y me dice, yo le voy a votar al innombrable santafesino. ¿Por qué le vas a votar? Y porque por lo menos me hace reír. ¿Pensás qué significa eso? No nos olvidemos, tuvimos 2 gobernaciones en Santa Fe de un corredor de autos y que de peronista no tenía absolutamente nada. Y ahora resulta que le van a votar a un xenófobo porque los hace reír. No importa si ese xenófobo puede llegar a cagarte de hambre. Lo importante es que cuando él aparezca, vos te puedas reír. A la pregunta para qué uno nace, ni hay respuesta a la pregunta para qué uno muere. Misterios que no tienen fin. Yo solo sé que cuando hay vida todo se puede, y que si uno usa lo que tiene, comprenderá que se puede dar sentido a lo absurdo, haciendo que sea este mundo la razón de nuestro llegar. Si me inventaron, yo también puedo inventar mi propio rol y justificar en esta tierra mi voluntad.
El Arcón, un programa de radio. Dos proyectos. En estos días estuvimos hablando bastante sobre algunos conceptos que yo creo que está bueno ampliarlo, Yapur. Como ser dos conceptos que para mí son fundamentales, que es la vocación de poder y la construcción sociopolítica y cultural. Sí, lo de la vocación de poder me parece que es fundamental, porque históricamente a los sectores populares nos han intentado imponer que el poder es una cosa mala. Y el poder es una cosa humana como cualquier otra cosa. Sos padre, yo fui padre. Ejercimos el poder dentro de nuestra familia para poder construirla de un modelo de familia adecuado a lo que pensábamos sobre ella. Eso es ejercer el poder. Los sectores del privilegio ejercen el poder y lo ejercieron históricamente. Pero ese ejercicio del poder nos hacen creer que nosotros, los sectores populares, no tenemos capacidad para ejercer el poder y nos hacen sentir culpables de ese ejercicio del poder. El poder desde el campo popular lo necesitamos para sostener un proyecto político que a su vez va a tener un modelo económico, un modelo cultural. Para eso necesitamos ejercer el poder. Y es cierto que en el ejercicio del poder alguien no va a estar conforme. Desde el campo popular, indudablemente que la derecha y la ultraderecha de nuestro país no va a estar de acuerdo con el ejercicio del poder popular. Y ahí entraría la construcción sociopolítica y cultural. Y es ahí donde nosotros tenemos que, ejercer acciones que nos permitan ir modificando esa estructura tan poderosa, tan simbólica. Nosotros hace un rato decíamos del Che Guevara. Y yo ¿te acordás que te decía que el Che Guevara decía que para una sociedad nueva hay que construir un hombre nuevo? Bueno, ese es el hombre que tenemos que construir, esa es la mujer que tenemos que construir, para una nueva sociedad. Esa sociedad que, bueno, algunos la soñamos socialista, otros la sueñan más igualitaria, no le pongamos un mote, pero sí necesitamos ese hombre nuevo. ¿Cuál es ese hombre nuevo? Ese hombre nuevo que haga su música nueva, que haga su relación con la sociedad nueva. Que sea solidario. Que sea solidario. Y en esto te digo, hay una cuestión muy importante. Hay que diferenciar la solidaridad de la caridad. Un amigo católico, un ex cura católico, muy amigo mío, me decía: en la caridad, la mano que da está por encima de la mano que recibe. En la solidaridad, todos somos pares. El mismo Fidel Castro lo dijo: nosotros no somos ricos, somos pobres. Nuestra solidaridad es dar aquello que tenemos, que no nos sobra, pero que lo tenemos y lo compartimos. Esa es la solidaridad. No es darle al otro lo que a uno le sobra o lo que uno deja de usar. Es construir con el otro algo distinto. Es parte de todo, es parte de la construcción sociopolítica. Exactamente. La soledad y la compañía está adentro de cada uno. Que por más gente alrededor que tengamos, si adentro nos sentimos solos, siempre estaremos solos. Y se da cuenta que todos los días tiene que volver a nacer, tiene que volver a ser padre e hijo. Y dice: este día empieza a crecer, voy a ver si puedo correr. Con la mañana, silbándome en la espalda o mirarme en las burbujas. Tengo mucho tiempo por hoy. Los relojes harán que cante. Este día empieza a crecer. Voy a ver si puedo correr. Con la mañana silbándome en la espalda
llega hasta aquí. Voy a limitarme a vivir, mojaré mis alas como el árbol o el ángel, o quizás muera de pena. Tengo mucho tiempo por hoy, los relojes harán que cante. Y la espuma gira en torno a mi piel. Me han puesto manos para hablarle a las cosas de mí, y al fin mi duende nació. Tiene orejas blancas y un soplo de pan y arroz y un hongo como nariz, 4 pelos locos y un violín que nunca calla, solo se desprende y es igual a las guirnaldas. Este día es algo de sal, me dejó vibrando al nacer, pesa y es liviano como un hilo sin nombre, suena un poco a mi guitarra. Tengo que aprender a hacer luz entre tanta gente detrás. Me pondré las ramas de este sol que me esperan para usarme como al aire. Dos proyectos. Para ir cerrando, ya tenemos claro que son dos proyectos políticos bien distintos, ¿no? Un proyecto que respalda al Estado, el otro que desprecia lo público. Un proyecto que cree en la educación pública, el otro fomenta la educación privada. Uno que desendeuda el país, el otro lo endeuda o lo planea nuevamente endeudar. Yo le agregaría uno que quiere que el Estado esté presente en la vida cotidiana de los ciudadanos, del pueblo, y otro que no quiere que el Estado esté presente. Vos, yo, nuestro amigo, la gente con la que nos relacionamos, necesitamos de la presencia efectiva del Estado. Los sectores poderosos no lo necesitan al Estado. El acuerdo entre algunos partidos políticos marca la unidad que necesita tener la derecha más reaccionaria para volver a implementar aquellas viejas recetas que sumieron al pueblo en la pobreza, la desigualdad y la desesperanza. Para cerrar el Arcón de hoy, les proponemos escuchar un audio muy relacionado con el tema de la construcción sociopolítica y la fragmentación de la sociedad capitalista. Ricardo Foster cuenta una anécdota muy ejemplificadora en el marco de una charla que dio en ATE allá por mayo del 2014.
Yo decía por ahí, comentaba una experiencia para mí muy ejemplificadora. En diciembre estuve en Villa Constitución, y ustedes saben la historia de Villa Constitución, el Villazo, el 74, la UOM, Piccinini, Paulón, la lista marrón, 40.000 habitantes, 4.000 son afiliados de la UOM, es decir, 20.000 habitantes están ligados al mundo metalúrgico, conciencia obrera, una gran dirigencia, dirigentes honestos, salario medio de los trabajadores metalúrgicos de 15.000 pesos en diciembre del 2013. En el sindicato sacan el 70 o el 80% de los votos, la lista marrón. Y cuando le pregunté cómo habían salido las elecciones nacionales en Villa Constitución en octubre, y me dijo quién ganó, yo dije, estamos complicados. ¿Saben quién ganó en Villa Constitución? DC. DC. En la ciudad del clasismo, en la ciudad obrera por excelencia. Entonces, digo, para que no nos pensemos que solo es la clase media. No es solo la clase media, es un mundo, es una transformación de la subjetividad. Es el shopping center que se devora la ciudad y transforma el barrio en un lugar vacío porque todo está paredes para adentro. Es la ruptura de las solidaridades, es el cuentapropismo moral, insisto con esta idea. Pero esto no significa que estemos condenados, ni mucho menos, ni mucho menos. Hay que luchar por las mayorías, cada día. Dos proyectos. Hay que luchar por las mayorías cada día. Y desde el Arcón creemos que esa es la clave para pelearle el poder al neoliberalismo. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale la aurea misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Así llegamos al final del programa. La propuesta del Arcón fue juntar ideas y reflexiones con música y compartirlas con ustedes en este espacio de radio. De esta manera, Antonio Yapur y Rodolfo Pablo Antonio cerramos la tapa hasta dentro de 7 noches, cuando nos encontremos nuevamente dentro de El Arcón.